Bienvenidos sean todos los que viene siendo nuestro próximo capítulo de Discípulos de Jesús. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de la palabra de Dios, de ese libro que transforma a las personas, que cambia las vidas. Y hoy tienes la oportunidad, tienes el acceso de comprarte una Biblia, y si la tienes, de empezar a abrirla y empezar a escudriñar en ella, y vas a encontrar muchas cosas hermosas en ella. Este es un libro que habla de muchos temas, habla del amor, habla de aquel que vino para el perdón de los pecadores, para el perdón del pecado que hay en cada uno de nosotros. También habla de muchas historias, habla de mujeres, historia de mujeres, historia de hombres, historia de niños, historias del perdón, de reconciliación, y hay que empezar a escudriñar la palabra de Dios. Y hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Viviana, siempre ahí la estamos llamando, y también a nuestro hermano Michael Rivadeneira. Hombres y mujeres que están también estudiando mucho las Escrituras y son líderes de nuestra iglesia Roca de Vida, para darle gloria y honra. Hoy están aquí, son bienvenidos. Hemos tenido una pequeña pausa de lo que viene siendo las 2 últimas semanas. Estuvimos en el campamento de jóvenes, que eso fue tremendo lo que el Señor hizo en esos campamentos, y también tuvimos el campamento de hombres, liderado por nuestro nuevo líder Pablo Díaz, y también en lo que viene siendo la coordinación de ese grupo de hombres, también nuestro hermano Michael Rivadeneira, y ha sido de bendición todo lo que sucedió. Hombres se bautizaron en aguas y también en el fuego del Espíritu de Dios, y ha sido de gran bendición. Pero estamos de vuelta, estamos aquí, y hoy vamos a arrancar. Ahí mi hermana Viviana, si desea enviarle saludos a las personas que se estén conectando. Claro que sí. Bueno, como les decía hace unos minutitos, de verdad que para mí es un privilegio estar aquí, es de gozo siempre que uno pueda compartir cómo el Señor nos transforma día a día. Y el tener esta oportunidad o este espacio, de verdad esperamos que sea de mucha edificación, de mucha transformación en sus vidas, como nosotros somos testimonio hoy día de esa palabra transformadora, y que todos los días nos va mostrando algo diferente gracias al Espíritu Santo. Así que los bendigo también mucho, y esperamos entonces que sea de disfrute también para cada uno de ustedes, y de confrontación, porque seguro también los va a confrontar como nosotros somos confrontados día a día cuando podemos tener la oportunidad de leerla. Amén, amén. Y mi hermano Michael. Bendiciones a todos los que se conectan, bendiciones a cada una de las personas que comparten. Inclusive hay personas que se nos acercan y nos dicen, hermano, y nos tienen consultas, nos tienen preguntas, y gloria a Dios por eso. También quiero compartir que como dice la hermana, cosas que nos confrontan, porque como tú lees esto, hay cosas que te confrontan a medida que tú vas leyendo los temas que tratamos aquí. También nos confrontan y nos quedan en meditación de muchas cosas, la verdad. Así que bendiciones a todos, hermanos, y aquí estamos. Voy a estar leyendo sus comentarios en YouTube, y las personas que también me escriben al privado voy a estar leyéndolos, trataré de compartir, y bendiciones. Bueno, mis hermanos, también yo quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Luis Torcat. Este hombre es un genio en lo que viene siendo el lado de sonido, cámaras, es prácticamente un ingeniero. Este hombre está graduado de esto, y ha sido para nosotros una gran bendición que este hombre esté entrando a este equipo, y que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, mi hermano. Gloria a Dios. Bienvenido. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por estar por acá. Qué bendición. Hoy tenemos un tema que vamos a estar desarrollando, y vamos a estar viendo diferentes puntos de la importancia y de un libro que puede cambiar la vida de una persona, si la persona está dispuesta solamente a abrir su corazón. Quiero hablar de lo que viene siendo la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Vamos a hablar desde el punto del término de la Biblia. Este término viene del griego, que es biblios, o sea, rollos de papiros. Entonces, este libro está confeccionado por 66 libros. 39 que son del Antiguo Testamento y 27 que son del libro del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Componen 66 libros. El Nuevo Testamento fue escrito por los evangelistas y apóstoles que fueron testigos de Jesús. Él
Nuevo Testamento. Y queremos hablar de este punto porque mucha gente dice, lo que pasa es que yo quisiera leer la Biblia, pero no sé por dónde empezar. Entonces hasta de eso vamos a estar hablando hoy. Hoy tenemos, y quiero que nuestro hermano Torcat nos ayudes con una imagen que la Biblia, para entender y empezar desde qué es lo que viene siendo la Biblia. Esta escritura fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Mi hermano Michael, si quieres, puedes ayudarnos a leer en hebreo lo que está en el término hebreo. Así. En hebreo dice, la mayor parte de los Antiguos Testamentos fue escrita en hebreo, la lengua que se habla en Canaán. El alfabeto hebreo tiene 22 letras consonantes. Originariamente no tenía vocales. Están representadas por una serie de signos y puntos. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Amén. Este fue uno de los idiomas que se utilizó para lo que viene siendo la escritura de la Biblia. También en arameo, mi hermana Viviana. Sí, en arameo nos dice, partes de los libros de Esdras y Daniel fueron escritas en arameo, muy afín al hebreo. El arameo alcanzó su máxima extensión a partir del siglo V a.C., cuando se convirtió en la lengua oficial del Imperio Persa. Era muy usada en el comercio y en las cancillerías. El tiempo del Nuevo Testamento, el arameo era la lengua que se hablaba ordinariamente en Palestina. Fue la lengua de Jesús, todavía se habla en Malula, una aldea de Siria. Amén. Y también fue escrito en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en el llamado griego común, el griego popular que se habla y se escribía en el Imperio Romano Oriental. Puedes traernos a nosotros de vuelta. Ok, entendiendo algo, porque quiero partir desde qué lenguaje se utilizó. Hebreo, arameo y griego. Ok, también este libro, la Biblia, fue escrito en 3 diferentes épocas. Pero no solamente eso, sino también en 3 diferentes continentes. Coloca la imagen número 2, por favor. Ok, dice que fue escrito en 3 continentes diferentes. En Asia, en África y en Europa. Y fue escrita por más de 40 autores y que vivieron en diferentes épocas. ¿Sabes por qué estamos hablando de este punto? Tráenos a nosotros. ¿Sabes por qué estamos hablando de este punto? Porque ¿cómo es posible que un libro se conecte tan perfectamente, siendo escrito por 40 personas, siendo escrito en 3 épocas diferentes, siendo escrito en 3 continentes diferentes y en 3 lenguas diferentes? ¿Cómo es posible que un libro se conecte a la perfección? Solamente eso lo puede hacer Dios. Amén. Ahora, este libro no solamente es esto, sino que es el libro más vendido de toda la historia. De toda la historia. Pon el siguiente. Ok. Se está filtrando como un sonido. Ahí. Ajá. ¿Es ahí abajo? Ok. Entonces, este libro, la Biblia, es el libro más vendido y más leído de la historia. Miren lo que sale aquí. Aquí sale el Código Da Vinci, Crepúsculo, Harry Potter, que supuestamente han roto taquillas, que han roto los récords, pero ninguno se puede comparar a la Biblia. 3.900 millones de copias vendidas tiene la Biblia. La Biblia es el libro que puede transformar la vida de una persona. Ya se han hecho estudios científicos. Tráenos, hermano, tráenos. Ya se han hecho estudios científicos. Ya se metió la ciencia. Porque ¿cómo es posible que a la Biblia la han tratado de desaparecer? A las escrituras la han tratado de desaparecer. Han tratado de acabar con las escrituras. Y todavía
sigue vigente hasta este día. Y no solamente hasta este día. Esto va a durar para siempre. No van a poder acabar con las escrituras. Muchas personas piensan que solamente yendo a la iglesia a escuchar la prédica del pastor es suficiente. Científicamente dice que no es suficiente. Entonces, nos está hablando de que cuando yo empiezo a ver las escrituras, a vivir las escrituras, entonces las escrituras empiezan a hacer una transformación en mi vida. Pero después de escudriñarla, estudiarla, leerla continuamente. No es una vez al día y la veo la otra semana. No, porque no va a haber una transformación como lo están explicando en este video. Estos son científicos. No estamos hablando del punto como que, estos son religiosos que quieren... No. Estos son científicos que están haciendo este análisis. Estamos hablando del 400%, del 200%. 200% te dan ganas de hacer discípulos. 200%. Pero si tú no le estás escuchando, ¿tú crees que te va a dar ganas de tú mentorear a alguien? No te va a dar ganas de mentorear a nadie. Así es. Ahora bien, vamos a lo que dice la Biblia, porque tenemos también que escudriñar. Y quiero empezar con mi hermano Michael, que tiene el siguiente verso. Tenemos como primer punto conocer a Dios. Amén. Y vemos en Juan 5:39, si me lo colocan por acá. ¿Qué nos dice Juan 5:39? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Algo que bien decía Tito cuando empezamos es que toda la escritura nos lleva a una sola persona, y es a Jesucristo. Desde el Génesis Amén. hasta el Apocalipsis, cuando comenzamos a estudiar la palabra, las escrituras, todas sabemos que fueron inspiradas por Dios, y todas, como tú dices, todas cómo concuerdan, porque todas concuerdan que hay un Mesías y hay un Salvador. Sí, hay un... Sí, dale. Entonces, sabemos que en Génesis, cuando vemos la promesa sobre el tema de la serpiente, que venía un hijo, bueno, ahí vemos que el Señor ya había provisto a un Salvador para nosotros, para rescatarnos de aquel pecado, de aquel engaño que le hizo la serpiente. Amén. Acá como punto dice, Jesús es el tema principal de la Biblia. A medida que estudiamos las Escrituras, vamos conociendo mejor a Jesús. Y eso es tal cual lo que inclusive hacen los científicos. A medida que vamos leyendo las Escrituras, eso es lo que nos acerca. Despierta en nosotros, en nuestro ser, ese querer compartir, de que estamos aprendiendo. Entonces, el que lee la Escritura sabe de que hay alguien del que se está hablando, y ese es Jesús. Entonces comenzamos Amén. a profesar de quién estamos hablando y quién estamos reconociendo dentro de la Biblia. Amén, exactamente. Ahí tuvimos un pequeño detalle con el tema del audio. Nada más cerciorarse de que estemos tirando audio a las personas que nos están escuchando en YouTube. Ok, hablando de este punto de escudriñar las escrituras, como dice Juan, esto es prácticamente como una ordenanza. Exacto. De que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y permanecer en ella siempre. También en los Salmos, capítulo 1, verso 3, si no me equivoco, nos habla de que nosotros tenemos que meditar en esta ley, día y noche. Esto no es de que una vez a la semana, 2 veces a la semana, nos vemos el miércoles en el estudio y nos vemos el domingo y de ahí para adelante yo tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo para esto. La palabra es clara y la palabra me dice a mí que yo tengo que meditar en la palabra de Dios. Ahora bien, yo tengo que saber cómo alimentarme, porque la Biblia me enseña de que esta palabra que es de Dios es un alimento espiritual. Yo tengo que saber entender algo que es importante. La dieta de la alimentación que yo consuma tiene que ser balanceada, porque yo no me puedo meter toda la Biblia en un mes. Hay personas que, me dijeron que tenía que leer la Biblia y se quieren tirar 5 libros en una semana. Cuando tú tiras para atrás, tú no te vas a acordar ni del primer capítulo de qué se trataba. Entonces tiene que tener un balance. Es como si tú cocinaras, ¿no?
Mi hermana vivía en la cocina, ¿no? Claro, pero por Me supuesto. imagino que se tira unos platazos, pero entonces tú empiezas a cocinar, ¿no? Tú tienes la estufa y están las ollas, por aquí, por allá. Tú llevas las ollas y todo lo que cocinaste a la mesa y comes en la paila. Imagínate. Imagínate. Entonces nosotros sí queremos hacer eso con la Biblia. No, nosotros tenemos que ir por parte y deleitarnos en la palabra de Dios. Y de esa forma podemos meditar en ella. La palabra de Dios es importante y también es importante meditar en ella. No es como consumirla como una historia de que voy a leerme el libro y que ya yo me lo leí todo. Sí. Yo terminé con esto. Mira que Tito estaba meditando ahorita en una palabra que a veces en la Biblia física o en la Ajá. Biblia digital que tenemos, hay una palabra que aparece que dice Selah. Muchas veces cuando nosotros pasamos por ahí dice esa palabra Selah. Esa palabra es detente, medita, piensa un poco. Entonces Selah. esta palabra, Una esta palabra pausa. nos indica hacer una pausa. Entonces muchas veces leemos, como tú dices, queremos acabarnos el libro rápido. Pero entonces el Señor en su sabiduría ahí pone esa palabra para que nosotros tomemos una pausa. Y muchas veces me ha tocado de que voy a repetir este verso porque a lo mejor no lo he entendido. Cuando el Señor ponen esa palabra ahí, yo digo, creo que no he entendido bien. Y la vuelvo a leer y entonces la medito. En esa meditación entonces uno va comprendiendo y ampliando lo que realmente el Señor nos quiere decir. Ahorita leyendo en Juan 5:39, donde el Señor dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que aquí el Señor en esa época le hablaba a temas como a los fariseos y a ellos. Entonces vemos que estos eran los líderes religiosos en esa época. Y entonces como el Señor le hablaba directamente a ellos y él decía, ellos dan testimonio de mí. Recordemos que estos líderes muchas veces lo que hacían era que malinterpretaban la palabra para tener más que bien una justificación o practicar ciertas cosas que no estaban bien. Entonces el Exacto. Señor le decía, ¿sabes qué es la escritura? La palabra es que den testimonio de mí. Él literalmente le estaba diciendo de qué se refería a la Biblia. No de no coman puerco, no esto. No, él más bien se enfocaba en qué dice la escritura de mí. Y era algo que a veces nosotros pasamos por alto. A veces por lo menos leemos la Biblia y queremos, claro, la Biblia está ahí para que nosotros tengamos fe de cómo enfrentar cierto tipo de situaciones en nuestra vida. Pero muchas veces agarramos y como dicen por ahí, que es que ese problema es mi David, mi Goliat, yo soy David. Entonces muchas veces no se trata simplemente de eso. Se trata de que, ¿sabes qué? ¿Qué Señor Jesús me quiere decir a través de esta parábola para mi Amén. vida? Amén. Y eso que tú estás diciendo, es importante también entender que muchas veces queremos ser el protagonista de la historia y nosotros no somos el protagonista de la historia. Ya hay un protagonista. No había empezado y ya había un protagonista. Y el protagonista es Jesucristo. En este verso encontramos algo interesante que dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras hablan de Jesús. Las escrituras tienen un mensaje para el pueblo y ese mensaje es que Jesús murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados y Él fue resucitado de entre los muertos por Dios y hoy está al lado, a la diestra del Padre. Ahora dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue levantado de entre los muertos y tú lo confiesas con tu boca, tú serás salvo. Esto es el mensaje. La Biblia dice que es un testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es una herencia, ¿verdad? Pero Así tú es. para reclamar esta herencia, tú tienes que ser parte de la familia. Así es. Tú no puedes reclamar algo si tú no eres parte de la Y familia. tienes que saber de qué trata esa herencia. Exacto. Exacto. Y Jesús quiere que tú seas parte de esta familia. Así es. Pero que qué tenga- brutal, porque ese es el siguiente punto donde habla de los hijos, me parece que vi por aquí. Deuteronomio 29. Correcto. Deuteronomio 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Nuestros hijos para Así es. siempre. Bueno, en esta parte dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y hacemos un énfasis aquí de que todos en un momento tuvimos un velo y todas las veces tuvimos ese engaño, porque el mundo, a medida que vamos creciendo, muchas veces podemos crecer en una familia cristiana, en una familia
pero muchas veces el enemigo implanta el velo y tenemos ese velo y hay ciertas partes de la Escritura que no las entendemos. Entonces, para conocer a Dios, para entender las Escrituras muchas veces, es primero orar al Espíritu Santo que nos dé esa revelación de su palabra. Aquí también hay una parte donde dice, son reveladas para sus hijos, para siempre, o sea, para nuestros hijos. Así mismo el Señor es nuestro Padre. Pero también entendía, cuando leí esta parte, entendía de que muchas veces queremos que todos entendamos las Escrituras tal cual nosotros las entendemos. Pero yo me ponía a meditar, por lo menos yo compartí aquí, yo tengo una hija de 13 años, pero el día de mañana, si mi hija tiene un hermanito, yo no le puedo dar la misma cantidad o porciones de comida a mi hija. Es como tú decías, la paila. O sea, yo no le puedo una paila de arroz a alguien que todavía está para biberón, ¿me explico? Entonces, esa es una parte de que también tenemos que entender que las cosas los secretos son revelados, pero a medida que vamos creciendo en la fe, el Señor a esa medida nos va revelando ciertos secretos. Exactamente. Y mira que cuando habla en este verso, cuando habla de que Él nos habla, ¿no? Él dice aquí que nos revela, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mira, Dios nos ha hablado a nosotros constantemente también para satisfacer nuestra curiosidad en el ámbito espiritual. Porque el hombre tiene mucha curiosidad también de saber muchas cosas, pero no todas son reveladas, porque hay cosas que le pertenecen a Dios. Él nos ha hablado para también afectar nuestra forma de vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios nos habla para afectar esa naturaleza pecaminosa, para que nosotros empecemos a buscarlo a Él y entendamos que a través de Él nosotros podemos ser purificados, santificados y tener acceso a una salvación y llegar a una vida eterna. Mi hermana Viviana iba a decir algo. Yo lo sé. En el punto anterior justamente iba con lo que estás diciendo. Nosotros tenemos procesos distintos en nuestro crecimiento espiritual. Exacto. Y de seguro lo que nos dice hoy la palabra en algún versículo, en el momento en que estemos atravesando algo, se nos va a revelar algo distinto del mismo versículo. Lo hayamos leído 10 veces en distintos momentos, pero siempre va a haber algo nuevo y justamente se trata de eso. Ya ahora estoy preparado para recibir eso que el Señor me está dejando. Amén. Y probablemente también lo que yo estoy recibiendo de esa palabra no va a ser lo mismo que está recibiendo mi hermano. Y de eso se trata también ese misterio del Espíritu Santo, de cómo actúa en nosotros y nos ministra. Y nosotros podemos leer algo y pasar por ahí de largo, pero también tenemos la oportunidad de meditar y esa meditación es quedarme allí y pedir, ¿qué me quiere decir esto? ¿Qué está reflejando de Dios en este momento? ¿Esto yo lo conocía o no lo conocía? ¿Qué hubiera hecho yo estando en esta situación? ¿Qué entonces, cómo reaccionaría yo estando en la misma situación? Y seguramente nos vamos a dar cuenta que ahí hay cosas que se nos van a ir dando por la gracia de el Espíritu Santo. Exacto. Amén. Y mira, esto también importante, que si nosotros solamente nos convertimos en oidores y no en practicantes, realmente entonces no hemos recibido su palabra. Y cuando no hemos recibido su palabra, no hemos recibido la verdad, porque la palabra es la verdad y la verdad es Jesús. Y no, entonces no estoy recibiendo a Jesús. Yo te puedo poner un ejemplo ahí, un ejemplo bien humano. No es lo mismo que yo me pare frente al televisor y ponga un canal de YouTube, una rutina de ejercicios. Yo vi mi rutina de ejercicios. ¿Yo con eso estoy haciendo algún cambio en mi cuerpo? Exactamente. No, solamente estoy escuchando o viendo a una persona hacer ejercicio. Ahora, si yo estoy dentro de un gimnasio o en mi casa y pongo el video y yo empiezo a practicar eso que ella está haciendo, voy a ver esa transformación. Y eso también es la constancia. Eso. Yo lo hago una vez por semana, probablemente no va a haber ningún cambio. Exactamente. Pero si lo hago constantemente, de hecho el ejercicio físico, para que dé resultados hay que hacerlo 3, 4, 5 veces por semana. Y en esa práctica diaria es que yo voy a empezar a ver resultados.
Y eso también se trata, ser constantes, Eso ser es. disciplinados, y justamente eso es ser discípulo, ser disciplinado. Así es. Exactamente. Y qué interesante porque el ejemplo que pone Viviana me recuerda a la prédica de nuestro pastor Juan Mario del domingo. Si usted no lo ha visto, usted puede entrar al canal de Roca de Vida Panamá y ver la prédica donde el pastor está diciendo, hey, tú puedes poner la alabanza. Ujú, eso estuvo Así brutal. es. ¿Ah? Eso, tú Estuvo puedes brutal. poner la alabanza todo el día si tú quieres. Adentro del auto ahí. Ahí diciendo que tú estás alabando, probablemente tú estás escuchándolos a ellos alabando, pero probablemente tú no estás alabando. Así ¿Ah? es. Así es. Y muchas veces eso puede pasar en nuestra vida. Probablemente empezamos a crear una rutina y decimos y que bueno, audiolibro, léeme el Salmo 23 y listo. Checklist, completé la tarea del día, escuché. Entonces empezamos a solamente a ser oidores, pero no practicantes. ¿Por qué es importante meditar en la palabra? Porque cuando tú empiezas a meditar en la palabra, la misma palabra te empieza a confrontar, empieza a escudriñarte y empieza a decirte el Espíritu a través del Espíritu de Dios, mira, esto tiene que cambiarlo, esto hay que modificarlo, esto tienes que quitarlo, aquí tienes que limpiar, aquí tienes que excavar, aquí tienes que tumbar, aquí tienes que derribar. Pero si no meditamos y solamente empezamos a oír, créeme que si tú escuchas, por ahí mismo va a salir por el otro oído. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a pasar al siguiente verso, Juan capítulo 14, verso 21, con mi hermano Michael. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Amén. Bueno, aquí vemos que este es un principio que nos impulsa a ser obedientes. Algo que decía mi hermana, el discipulado es ser disciplinado. Eso. Y ser disciplinado es leer constantemente su palabra. Hay que ser disciplinado. Muchas veces agarramos y leemos la palabra hoy. Y el mismo versículo lo leemos la continuación. Entonces nos vamos leyendo esporádicamente por mucho, o sea, alargamos mucho. ¿Sabe? Que el Señor dice que meditemos en su palabra, pero a veces no somos constantes. Entonces eso no somos tan consistentes en esa parte. Exactamente. Dice por acá como aporte, no es suficiente estudiar la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica, tal cual lo que tú mencionabas. La obediencia es señal de amor. Jesús promete una maravillosa relación de amor con aquellos que viven en obediencia a su palabra. Exactamente, y me gusta esto que estás mencionando y que llevan al punto de ser discípulo. Y si tú eres discípulo de un maestro. Entonces quiero comentarles algo que estuvimos conversando en la célula del día jueves. Estuvimos viendo el punto de discípulo y maestro. Entonces esta es una relación entre alumno y un profesor, un discípulo y un maestro, y esta relación es bien estrecha. Es bien, bien estrecha. No solo que el discípulo aprenda lo que viene siendo hechos, preceptos y a lo que viene siendo el razonamiento o cómo llevar a cabo las prácticas religiosas, presta atención a esto, sino también lo considera a su maestro como alguien a quien imitar en conducta y carácter. La persona que empieza a leer la palabra de Dios, empieza a ver a Jesús, empieza a ver la conducta de Jesús, empieza a ver el carácter de Jesús. Y esta relación que es estrecha, el discípulo de Jesús empieza a relacionarse cada día más con esto y empieza a imitar esta conducta y este carácter. Jesús en su palabra dice en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue este sentir? ¿Cuál es este carácter? Un carácter de humildad, que teniendo la deidad de Dios se despojó de eso. Hoy nosotros tenemos que tomar una decisión y despojarnos de muchas cosas. Dice que nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, si realmente quiere ser discípulo. Y el discípulo es marcado a través del amor y es identificado a través del amor. La Biblia dice que, y así serán, los reconocerán como mis discípulos, si se aman unos a los otros.
Además que sabemos que pasar tiempo con alguien hace que inevitablemente uno termine pareciéndose a esa persona. Y Exactamente. nosotros como cristianos queremos ser imitadores de Jesús. Amén. Y si no pasamos tiempo con Él, si no realmente tratamos de conocerlo, de conocer su palabra, incluso esas cosas que, como les digo, a veces nos confrontan, cómo nosotros esperamos parecernos a Él. Y la única forma de lograrlo no es por nuestra propia voluntad, no es porque nosotros lo decidimos y nos lo proponemos y lo vamos a lograr, porque realmente sabemos que esa no es la forma. La única manera en que nosotros podamos ser santificados y parecernos cada vez más a Él es pasando tiempo con Él. Amén. Y Él se va a encargar de esa transformación. Ya sabes, más tiempo con Él en intimidad, metido en la palabra de Dios y también en oración. Y quería ahí a mi hermana Viviana, quería hacerle una pregunta. ¿Cómo ves el punto de vista de lo que viene siendo la lectura diaria de la Biblia? Yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros. Y el que diga y tú ponías un ejemplo temprano, hace un rato, perdón, y yo me ponía a pensar, indiscutiblemente va a haber personas que cuando conocen o tienen este encuentro con Jesús y su vida es transformada, quieren devorarse la Biblia. Exacto. Pero vemos otro grupo de personas, me incluyo yo, que digo, no, pero yo mañana la empiezo. No, pero yo ahorita no tengo tiempo. No, pero bueno, voy a leerla. Ay, es que no entiendo nada. Es que me dio sueño, me salió un tema, no estoy atrasada hoy, pero mañana sí. Y hay personas que nos cuesta tener esa lectura y ese tiempo de intimidad. Y la única forma de hacerlo realmente es teniendo la decisión y la voluntad de hacerlo. Y si tú me estás escuchando en este momento y estás pasando lo mismo, créeme que todos en algún momento hemos tenido esa situación y hemos postergado esa intimidad con el Señor y el conocerlo. O pensamos, si venimos de alguna doctrina distinta o alguna otra religión, que ya conocemos la Biblia, que ya la hemos leído, que ya sabemos de qué trata, y eso es totalmente falso, es una mentira, porque nosotros justamente, y lo que estamos entendiendo de la palabra es que hay que buscarlo a diario y todos los días se nos va a revelar algo diferente. Entonces, es una cuestión de voluntad y la palabra nos invita, ya les voy a compartir los versículos donde justamente se nos da el mandato de hacerlo diario, de buscarlo diario y leerlo. Así Amén. que es ponernos el tiempo, es ser constantes, permanecer y buscar ese espacio. Hoy Exacto. en día no hay excusa. Imagínense que tuviéramos que haber leído los rollos de pergamino Con un Y en pocotón de pergamino por y ahí, en ¿ah? distintos idiomas, y gloria a Dios por la tecnología, que Exacto. el Señor ya sabía lo que iba a pasar y dijo, bueno, vamos a facilitárselos. Y hoy en día tenemos Biblias digitales, audios, videos, tenemos además en físico versiones distintas, versiones si usted la quiere cronológica, si usted la quiere en Reina Valera, si usted la quiere en nueva versión, como usted la busque, y lo importante es nosotros ser constantes y no ponernos excusas, porque solamente allí, y cada vez que uno va leyendo, definitivamente el Señor te va transformando y te va a querer hacer leer más y buscarlo más, y al día siguiente dices, bueno, ¿y qué me va a decir hoy? ¿Y qué me toca leer? Y bueno, Señor, háblame, y ya empieza a ser parte de tu vida, pero solamente siendo constante. Y nos Amén. dice Mateo 4:4. Mateo 4:4. Sobre esto justamente buscarlo diario. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para ponerlos un poco en contexto, esta parte es justamente cuando Jesús estaba en el desierto y es tentado. Y él le responde eso a Satanás. Le dice, no solamente de pan, o sea, yo no necesito solamente esto, yo estoy buscando la palabra, que es mi alimento espiritual. Y eso es lo que nos dice. Nosotros debemos alimentar el espíritu todo el tiempo, tal como se alimenta el cuerpo, tal como se riegan las matas, todo tiene un tiempo, nosotros también debemos ser constantes alimentando nuestro espíritu. Y esta es una de las cosas que a mí me confrontó mucho cuando lo entendí, cuando el Señor me lo reveló, porque nosotros podemos consumir ciertas cosas en nuestra vida, música, películas, conversaciones, y no nos damos cuenta que todo eso está siendo consumido en nuestra mente, en Sí, nuestro exacto. corazón. Exactamente. Y nos puede gustar mucho, tal vez, cierto tipo de películas o cierto tipo de música o ciertas conversaciones o compañías. Exacto. Y todo eso nos está Ojo. ministrando. Ojo, importante es que ese punto, cuando empezamos a escuchar,
también empezamos a ser adoctrinados. Tíralo para acá. También empezamos a ser adoctrinados. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a escuchar, te puedo poner un ejemplo, el tema de Bad Bunny. ¿Tú crees que Bad Bunny tiene una letra que pueda gustar? O sea, eso no tiene sentido, mano. No, es que eso no, ni se discute. Eso no tiene ni sentido lo que ese hombre está diciendo. Pero nos han ido adoctrinando para que el mundo empiece a tener una aceptación con la, no quiero decir la palabra, pero con la, vamos a decir, con la tontería esa de Bad Bunny. Porque nos han adoctrinado. ¿Me explico? Eso ya viene, eso ya no es que llegó Bad Bunny y él fue, no. Es que ya nos han venido adoctrinando. Si tú no estás buscando la verdad, si tú no estás buscando de Jesús, si tú no estás estudiando la palabra de Dios, si tú no te estás dejando ministrar por el Espíritu de Dios, entonces tú estás dejando que el mundo te adoctrine. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Así es. Y bien como decía Viviana, hay diferentes cosas, diferentes medios. Por lo menos hay series, hay películas que nos gustan. Si tú eres una persona que te gusta ver mucho boxeo, va a llegar un momento de que eso en tu mente te va a llenar de eso. Que cualquier situación te aira. Entonces tú dices, ¿por qué me airo tanto? ¿Por qué me causa tanto enojo? O sea, procuremos de saber de qué nos estamos alimentando. Si diariamente estamos viendo boxeo, que no es malo, es un deporte. Cada quien con su deporte, ¿no? Pero si estamos pasando más tiempo en ese tipo de cosas que en la palabra, hay algo que al final se va a reflejar en nuestras vidas. Digo, la enseñanza también es clara cuando dice que todo se te es lícito, pero no todo te conviene. Todo se te es lícito, pero no todo te edifica. O sea, no todo te va a convenir, pero se te es lícito. Tú lo puedes hacer, pero la cuestión es, ¿te edifica? La cuestión es, ¿te conviene? Esa es la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacer. Cuando viene una persona con un tipo de murmuración, ¿a mí me edifica escuchar esa murmuración? ¿A mí me conviene? No te conviene porque eso es pecado. No te edifica porque eso es pecado. Entonces nosotros siempre tenemos que estar evaluando lo que estamos recibiendo. ¿Qué estás recibiendo? Un saco de basura que el otro viene con un pocotón de cicatrices a tirártela encima, o decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a dar algo a ti. Decidimos darle algo que esa persona no tiene. ¿Y qué es lo que esa persona no tiene? La verdad. Él no tiene a Jesús. Y nosotros, en vez de escuchar, nosotros tenemos que vertirnos en esa persona, porque esa persona lo que necesita es sanar. Muchas veces las personas hablan a través de sus heridas y no saben cómo sanarla. Jesús es el único que puede sanar esas heridas. Pero a veces nosotros nos quedamos callados escuchando. De que bueno, yo voy a orar. No, también háblale de Jesús, porque Jesús puede sanar a esa persona. Así es. Así es. Y justamente como nosotros buscamos y sabemos el impacto que tienen los alimentos en nuestro cuerpo físico. Amén. Así como nosotros decidimos qué vamos a comer y cómo eso nos va a llevar o a una enfermedad porque no estamos siendo bien alimentados, o por el contrario vamos a gozar de salud porque sabemos que estamos consumiendo lo que nuestro cuerpo necesita. Exactamente es lo que sucede en nuestro espíritu. Si nosotros no nos estamos alimentando adecuadamente, que es acerca de la palabra del Señor, acerca de esa oración, de esa intimidad, de congregarnos con personas que tengan los mismos valores y también los mismos retos, sabemos que entonces ese espíritu se va a enfermar, se va a debilitar y somos presa. Y empezamos a sufrir de un montón de situaciones que podemos evitar solamente buscando la presencia del Señor. Exacto. Y el siguiente punto o el siguiente versículo que nos habla acerca de esta búsqueda diaria está en Deuteronomios 17, del 18 al 19. Exacto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes, levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos, para ponerlos por obra. Y ahí el mandato es claro, todos los días de su vida,
No un día sí, un día no, no una vez a la semana, no cuando pueda, cuando tenga tiempo, no cuando se haya sonado el despertador y se haya parado a tiempo. Definitivamente es una búsqueda diaria, es persistir y ser disciplinados en eso, porque allí está la ordenanza. Y Él nos está dejando además un manual de vida. ¿Qué más queremos nosotros? Que cuántas veces las personas que conocemos han buscado montones de libros de autoayuda para tratar de sanar sus situaciones o resolver sus problemas, y nosotros en la palabra de Dios encontramos todo. Encontramos simplemente ese manual para cualquier aspecto de nuestra vida, y cómo el Señor nos dice: esto es lo que ustedes deben hacer, o esto es lo que va a pasar, y tener esa tranquilidad y confianza en Él y en su palabra. Amén. Aquí dice, Dios nos aconseja que tengamos nuestro propio ejemplar de la palabra de Dios. Esto es súper importante. Y la leemos a diario. El rey seguramente tenía maestros que podían estudiar las escrituras por él y enseñarle. Es decir, tenían maestros. Sin embargo, Dios quiere que cada persona interactúe con las escrituras. Amén. Y es tan importante tener ese libro físico. Tenemos la aplicación en el teléfono, tenemos acceso a ella, y de verdad eso también es una bendición, porque no hay la excusa, ¿no? Si vamos en el metro podemos leerlo en el teléfono, si estamos en el carro pues ahí tenemos también el audiolibro, hay distintas herramientas. Pero el tener el libro en físico, poder hojearlo, tocar ese papel ahí, leerlo, interactuar con eso, sabemos además los beneficios que tiene poder practicar la lectura. Pero entendiendo también, y lo decía justamente el pastor en el servicio de ayer, la Biblia está la palabra viva, pero no es un amuleto. O sea, no es porque usted tenga el libro y tú decías cifras importantes de cómo ha tenido ventas la Biblia. Ahora, ¿cuántas de esas Biblias son abiertas y leídas a diario? Exacto. ¿Cuántas de esas cifras está realmente, o lo tenemos de adorno en nuestra sala, o creemos que porque tenemos el libro allí nos da algún tipo de protección especial? Señores, es conocer la palabra, es leerla, es practicar lo que dice allí, no solamente tener un libro cerrado, porque sabemos, y nos lo dice también nuestro pastor, que esa es la forma en que Dios nos habla a nosotros. Queremos escucharlo. Decimos, bueno, pero es que yo no lo escucho, Dios no me habla, pero nunca abrimos nuestra Biblia. ¿Y cómo pensamos que nos va a hablar si no tenemos ese manual ahí justamente al alcance de nosotros? Amén. Amén. No sé si quieres pasar, ahí mismo hay otro verso junto. Exactamente, este verso, de hecho hay otra versión, ahorita voy a ver si puedo compartírselas. Deuteronomio 17, del 19 al 20, da la razón por qué nos mandan a leerlo todos los días. Y dice: lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, nuevamente nos lo reitera, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón en contra de sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Amén. Y nos dice acá: leemos la Biblia para aprender de las Escrituras y ponerla en práctica. Esto nos permitirá conocer a Dios e identificar su voluntad. Así viviremos de manera que le agrade, y Él nos promete una vida abundante. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a buscar diariamente esta ley o esta palabra, esta promesa? Justamente para que nosotros podamos saber y conocer lo que Él quiere en nuestra vida. Ese es el manual, es la guía que Él nos está dejando. Pero también para que no nos sintamos mejores que los demás, sino que podamos realmente comprender que mientras más lo conocemos, más tenemos que sentir compasión por la gente que no lo conoce, y esa urgencia de que lo conozcan. Amén. Y a formar ese carácter en nosotros. Y también porque Él nos da una promesa, y es que si nosotros hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad, ¿cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos en la vida? ¿Cuántas cosas de las que pasamos a diario no vienen por desobediencia, por no hacer las cosas como Él nos dice, por meternos en problemas? Entonces cargamos hoy en día con consecuencias de nuestras acciones, con enfermedades, con problemas que nos afectan simplemente por no haber hecho lo que Él nos había dicho. Y sabemos que no vamos a, no estamos exentos de que haya dificultades, que haya situaciones, y Él nos va a respaldar. Pero definitivamente muchas de las cosas, y si hacemos una revisión de lo que nosotros tenemos y estamos pasando hoy en día, viene por decisiones erradas que tomamos por no ser obedientes.
Exacto. Y esa es una de las cosas que a mí más me confrontó cuando empecé a leer la palabra y a conocer realmente al Señor, que tiene que ver cuántas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero no somos obedientes. Así es. Decimos que lo conocemos, pero realmente no sabemos qué es en nuestra vida, ni le Exacto. damos esa autoridad. Exacto. Entonces solamente si somos obedientes y conocemos quién es y le damos el lugar que Él tiene en nuestra vida, ahí estamos demostrando un verdadero amor hacia Él y hacia nuestros hermanos. Exactamente. Y mira, yo tengo un comentario que quiero agregar y te agradezco por esto, mi hermana. Quiero decirle que, mira, las escrituras leídas y estudiadas diligentemente son un medio poderoso y probable para mantenernos a nosotros en humildad. El hombre sin Jesús no es humilde. El hombre sin Jesús es orgulloso. El hombre sin Jesús no conoce la humildad, mas conoce pura vanagloria. Siempre va a buscar exaltarse. Siempre va a buscar ver de qué manera sobresale y busca la medida como sea de sobresalir entre los demás. Quería leer, la hermana antes decía que había una traducción que es ¿Qué otra? exactamente, Ah. que es la nueva traducción viviente donde dice que Esa la era. lectura diaria impedirá que se vuelvas orgulloso y actúes como si fueras superior al resto de tus compatriotas. Y también impedirá que te apartes de los mandatos en lo más mínimo. Y quiero que sepas algo. Yo sé que ya lo saben, pero quiero colocarlo en la mesa. Todos los seres humanos están lidiando con un problema de orgullo. Así es. O sea, nadie dice que no, yo no sufro de orgullo. Cuidado, que por ahí empieza. Cuando usted dice que yo no tengo orgullo, cuidado, Ya ese es orgullo. que ya eso es orgullo. Pero es importante ver también los beneficios que nos da lo que vienen siendo las escrituras. Quiero leer lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, escucha esto, lo voy a repetir, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí nos habla desde el punto de vista de que debemos ver atentamente. Y no solamente ver atentamente, sino también escuchar atentamente la perfecta ley, o sea, la perfecta palabra de Dios, la de la libertad. Y perseverar en ella también nos dice. ¿Qué es perseverar? No dejarla de que para mañana. Perseverar es mantenerse, ser constante, ser dedicado, esforzarse día con día. Todos los días tenemos el privilegio de escudriñar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios hoy en día en Latinoamérica es un privilegio. Yo iba a meter un video para que usted vea cómo se pone la gente en China cuando le entregan una Biblia. Hoy en día tenemos el privilegio de tener en internet, en el celular, en cualquier lugar tenemos acceso a leer las escrituras. Probablemente hay personas que en su casa tienen más de 4 Biblias y probablemente la leen 2 veces a la semana. Tienen 3 Biblias de estudio y las 3 están cogiendo polvo. Alaba lo que Él vive. Es cierto, porque muchas veces nos llenamos. Yo tengo la Thompson. Yo tengo dime otra Biblia de estudio. Yo tengo la del pescador, yo tengo la del oso, yo tengo. Pero ¿cuánto tiempo pasas meditando en ella? Puedes tener todas las Biblias que quieras. Pero comparándonos a nosotros con lo de China,
nosotros nos quedamos cortos. Esas personas allá en medio de la persecución tienen que contrabandear páginas de las escrituras, escribirlas, tienen que memorizárselas. Personas que se memorizan capítulos enteros y los recitan y no se les olvidan. Y a nosotros nos cuesta. ¿Filipenses qué? Filipenses 4:13. Todo lo puede Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. ¿Ah? Todos ya tenemos 2, 3 versos que no sabemos y nos sentimos cómodos con eso. No debemos sentirnos cómodos. Esto es importante. Escucha lo que voy a decir. No te sientas muy cómodo donde estás. Porque tú estás siendo procesado en la mano del alfarero. Tú estás en las manos del carpintero. Nuestro pastor decía, nuestro Señor era carpintero. Mazo, cincel, martillo, clavo, serrucho, ¿ah? Lija. Dice nuestro pastor decía que hay diferentes niveles de lija. Esperemos que estés en la última, ya en la más suavecita. No te sientas cómodo, porque en otros países se está viviendo la persecución y ellos están permaneciendo. ¿Cómo están permaneciendo? Viviendo, practicando lo que son las escrituras. Quiero también hablarles también de esto. La palabra es la voz de Jesús. Importante. Cuando la palabra tú la estás estudiando, esta palabra es la voz de Jesús literalmente hablándote a ti. Esta es el agua que limpia las manchas del pecado, que quiere purificarte, que quiere transformarte de lo deformado que te ha llevado el pecado. Pero Jesús, a través de su sangre, nos purifica. ¿Y por qué Jesús hizo todo esto? Por amor. El amor fue colocado y clavado en una cruz. Una cruz que señala en diferentes direcciones, en 4 diferentes direcciones. Lo suficientemente larga para llevarte hasta la eternidad. Lo suficientemente ancha para que pueda entrar toda la humanidad, lo suficientemente profunda para alcanzar al pecador más culpable, lo suficientemente alta para llevarnos a todos al cielo. Esto es la demostración del amor más profundo. No es un amor como el amor eros, que es lo que viene siendo la emoción del deseo sexual, ni mucho menos como el amor filial, que es aquel sentimiento familiar de padre a hijo, de hijo a padre, de hermano a hermano. No, es un amor ágape. Así como cuando Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le respondía, sí, yo te amo. Y volvía y le hacía la misma pregunta, y volvía y le hacía la misma pregunta. Porque el amor que mostró Jesús es el amor incondicional, es el amor que no espera nada a cambio. Es como lo dicen las escrituras, es el amor que todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. A pesar de que el hermano te ofenda o te falte respeto, tu amor es incondicional. Tú no estás esperando nada a cambio de tu hermano. Tú lo amas porque a ti te amaron primero. Amén. Juan capítulo 8, verso 31. Pero para entender esto, Juan capítulo 8, verso 31, para entender esto tenemos que conocer la verdad. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si realmente quiero ser discípulo, entonces tengo que permanecer en esta verdad. Permanecer es tener una relación estrecha con esta verdad. Y Jesús fue aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es un verso que hemos recitado tantas veces en este espacio. Pero es importante entender de que esta verdad es la única verdad que nosotros necesitamos para tener acceso a Dios Padre. Juan capítulo 17 lo dice bien claro, de que esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es aquel que está dando el paso para que tú tengas acceso a tener una relación con Dios. Ya prácticamente concluyendo, quiero antes de terminar y entender que hoy en día se ha menospreciado la palabra de Dios. Hoy hemos visto en medio de las redes sociales, hoy hemos visto en medio de los canales de YouTube cómo la gente menosprecia, ofende, insulta la palabra de Dios. Y quiero compartirles un video que tenemos aquí. Veamos este video. Look at this. Disrespectful. This is a hate crime. Do you realize you guys are committing a hate crime right now? You guys, if this was a crime, you would not have done this. You would not have done this if this was a crime. What you did? Give me my Bible back. That is a hate crime. You don't have a Bible. Against all people that are anti-us. She's not going to do that. She is not going to do that. That right there is a hate crime. That is a hate crime. That is a God that is wrong. I can't believe they would do that. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. Usted persevere. Este es el movimiento LGBT. Esto era una marcha. Ellos pidiendo igualdad. Estos son los hombres supuestamente disfrazados a través de una mentira. Porque cuando tú intentas ser quien tú no eres, estás diciendo una mentira. Estos hombres que piden igualdad, que piden respeto, que respeten sus ideales, que respeten su pensamiento. Porque supuestamente ellos son así y piden ese respeto y esa identidad que sea aceptada por el mundo. Este es su comportamiento. Este es su comportamiento. Pero quiero dar luz a esto. Ellos no es que estén en contra de ti, ni de mí, ni de mi hermana Viviana, ni de mi hermano Michael. No, ellos no están en contra de nosotros. Ellos están en contra de la verdad. Y la verdad es Jesucristo. A quien ellos están persiguiendo es a Jesucristo. A quien quieren desaparecer es la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Ellos no están de acuerdo con Jesús. Y ellos están buscando acabar con Jesús. ¿Quiénes quieren acabar con ellos? La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra legiones y potestades. Esta es una lucha que va más allá de lo terrenal. Hay una persecución espiritual que quieren acabar desde el principio de los tiempos, desde el momento que Jesús vino a este mundo. Quieren acabar con el nombre de Jesús. Y hasta el momento nadie, absolutamente nadie, ha podido borrar el nombre que está sobre todo nombre. Y a aquel nombre toda rodilla se doblará en su momento. Hoy tienes acceso a acercarte a Él. Quiero antes de concluir leerte lo que dice Romanos capítulo 8, antes de concluir que estamos sobre esto. Es importante de que nosotros busquemos a Jesús. Muchas personas nos acusan de que tú hiciste de tu pasado y te acusan y te levantan juicio. Estas personas que hicieron todas estas cosas, si entran en el camino correcto de Jesús, también serán perdonados. Porque la Biblia dice que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que dice la Biblia. Y no solamente eso, también la Biblia dice algo bien importante. Escucha. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu da paz.
el Espíritu da gozo, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. No este tipo de conductas. Estas conductas no son aceptadas. No son aceptadas y no pueden ser aceptadas. Quiero cerrar con este verso que dice, 2 versos y cerramos. Y quiero que mi hermana Viviana les dé un mensaje al pueblo y mi hermano también acá. Pero quiero cerrar con 2 versos. Uno está en Juan capítulo 15, verso 25, que dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Estas personas ya estaban escritas. Estas personas sin causa, porque no tienen causa para aborrecer la palabra de Dios. Y este último verso que está en Primera de Pedro capítulo 4, verso del 14 al 16. No sé si mi hermano Michael lo desea leer. Así es, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Si no glorifique a Dios por ello. A pesar de lo que hayan hecho, a pesar de lo que en algún momento usted pueda vivir en contra de lo que viene siendo las personas que no creen en Jesús, que no profesan la misma fe que usted, glorifique a Dios. Pero siempre, si usted va a levantar defensa, hágalo con mansedumbre y que usted pueda reflejar el amor de Jesús. Antes de concluir, mi hermana Viviana, un mensaje que le quiera mandar a las personas que se hayan conectado. Mi hermano Michael, si de repente tiene algo ahí, y un mensaje a la gente. Mi hermana Viviana. Bueno, lo que quiero compartir de este tiempo que hemos estado conversando es buscarlo a Él todos los días. Buscar a Jesús y buscarlo en su palabra. Y sabemos que el mundo está diseñado para entretenernos y para no darnos ese espacio, pero solamente ahí permaneciendo, siendo constantes, siendo resistentes y buscando esa necesidad, tal como buscamos el alimento diario, tal como buscamos ese sustento yendo al trabajo, o como buscamos ese abrazo de nuestra familia, esa necesidad nosotros mismos diariamente debemos ponerlo en primer lugar. Y es leyendo su palabra, teniendo tiempo de oración con Él. Y créanme que cada uno va a experimentar de una forma distinta una transformación en su vida. No es lo que nosotros les decimos, sino es lo que la misma palabra y el Señor nos ha dejado como instrucción de esa plenitud que Él nos da a través de tener la confianza de conocerlo. Pero si no lo conocemos, ¿en qué estamos confiando? Esa es la invitación que les quiero hacer a todos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mi hermano Michael. Bendiciones. Yo sí quiero saludar a todas las personas que siempre se conectan, la hermana Bruni y aquellas personas, los hermanos que siempre se conectan desde Colombia, también le enviamos saludos, y todos aquellos que están aquí conectados. Bueno, una de las cosas que sí me quedé impactado con el video, ¿sabes? Me quedé como que, wow, realmente me dolió, brother. Claro. Y me quedaba meditando en eso porque somos afortunados de tener una palabra, una Biblia física, y muchas veces no sabemos lo afortunados que somos, porque llegará el momento que quién sabe, que estaremos así, como otros países, traficando Biblia, tratando de memorizar lo que una vez leímos, y tenemos que aprovechar el tiempo y ser diligentes. Sabemos que Cristo viene pronto, así que seamos diligentes en estudiar su palabra y compartirla con otros, compartirlo con aquellos seres amados. En la palabra dice que instruyamos al niño en su camino. O sea, tomemos la palabra, agarremos a nuestros hijos, compartamos la Biblia con ellos, leamos la Biblia junto con ellos, oremos al Espíritu Santo para que nos traiga esa revelación de su palabra, que podamos ponerla en práctica, que meditemos de día y de noche en ella. Hermanos, les amo y Dios me los bendiga. Bueno, mis hermanos, ha sido una bendición de que usted se haya podido conectar. Muchas gracias, mi hermana Viviana, por estar por acá.
Mi hermano Michael, gracias por también estar participando en lo que viene siendo discípulos de Jesús. Y quiero que sepa que nosotros estamos aquí, igual sí, hemos sido confrontados con esta palabra. Primero nos confronta a nosotros y nosotros después le pasamos el mismo mensaje a ustedes que nos confrontó. Y siempre es para que nosotros nos demos cuenta de que nosotros necesitamos urgentemente un Salvador. El Salvador tiene la mano extendida para sacarte del mundo del pecado. A nosotros nos ha sacado, pero sabemos que podemos ser tentados y debemos permanecer en la palabra de Dios. Quiero compartirte el último verso que está en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos escuchado siempre eso que nos recitan. Todos han pecado, pero el verso continúa también en el verso 24 diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ha sido justificado por Cristo a través de su gracia. Ese regalo, esa entrega que Él la hizo en medio de la cruz. Él fue a la cruz y derramó su sangre por cada uno de nosotros para que hoy tengamos acceso a Dios Padre. Dios lo bendiga grandemente. Y lo esperamos el siguiente lunes para seguir compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones y esto es Discípulos de Jesús. Saludos a todos.